Estos púlpitos son para ancianos o pastores como el que nos está dirigiendo en el culto hoy, no para pacientes de esos ancianos y de esos pastores. Y doy gracias a Dios de poder estar hablando aquí en esta mañana. Hace 2 años atrás, ustedes saben que Gustavo puede dar testimonio, que de ninguna manera podría haber estado parado aquí. Pero Dios ha sido misericordioso y quiero antes que nada agradecer las oraciones también que se han elevado al trono de la gracia por salud. Soy un testimonio vivo de que cuando se ora con fe, Dios hace su voluntad. No siempre contesta en la misma manera que nosotros estamos orando, en el mismo sentido. A veces hay situaciones que Dios estima conveniente tomar otra decisión diferente. Por eso es que no cejemos en nuestras oraciones. Voy a pedirle a la señorita, ya que está manejando los himnos, que vuelva a poner, por favor, no los voy a hacer cantar, pero que vuelva a poner el 574 en la pantalla, que durante el transcurso de lo que vamos a hablar lo vamos a volver a leer. Yo quisiera en esta mañana abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes es un libro de los históricos. Allí se relatan muchas situaciones interesantes. En la mayoría de los relatos aparece el nombre, aparece desde qué año hasta qué año, aunque no en la manera de computar el tiempo nuestro, pero menciona cuánto tiempo, de qué edad eran las personas cuando comenzaron a reinar, etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros, en este capítulo acá, lo que para mí es lo esencial, está en los primeros versículos. Ustedes van a ver allí que en primer lugar se habla acerca de Naamán, pero no quiero hablar acerca de Naamán. Dice que era un general del ejército del rey de Siria, y evidentemente que delante de su señor, o sea, delante del rey, él tenía gran ascendiente. No olvidemos que en aquellos tiempos el ejército era sumamente importante, como es en nuestro mundo, en algunos países, y aquellos que dirigían el ejército tenían una gran influencia sobre toda la gente, sobre todo el país, sobre todo los vecinos también, porque de acuerdo a las ideas a veces de avanzada de estos hombres, que por supuesto siempre estaban sujetos al último deseo del rey, ¿no es cierto? Así también era el resultado de las campañas que hacían. No quiero hablar de ese hombre, tampoco quiero hablar del rey, porque tampoco se menciona acá el nombre del rey al principio, pero quiero hablar de alguien que no sé cómo se llama. Así que, si ustedes quieren saber cómo se llama, nos vamos porque no tengo la menor idea. No sé cuántos años tenía tampoco esta persona que aparece aquí. No sé qué estudios tenían tampoco. No sé quiénes fueron sus padres, ni sé si se casó posteriormente. No dice nada. O sea, es una nadie. Alguien que no sabemos quién es, pero alguien que sabía en quién creía. Y por eso es que quedó registrado aquí su memoria, digamos, sus actos, de una manera indeleble, y que utilizando un poco de la imaginación en forma positiva, y por otro lado también el contexto que encontramos en la Biblia, podemos sacar unas cuantas conclusiones y me parece importantes para nuestra vida. Vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1. Ahí dice, Naamán, diferente a Amán, ¿se acuerda? Amán era en tiempos de Esther. Este es Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Era hombre valeroso en extremo, pero tenía un gran problema. ¿No es cierto? Tenía un gran problema y ser leproso era algo que había que sobrellevar de una manera casi indescriptible, por lo menos en aquel entonces. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Jesús los leprosos tenían que vivir afuera, lejos de la gente? Y encima, para hacer más grave su situación, tenían que gritar a la gente: no se arrimen, somos inmundos. Hoy día la lepra, por lo menos en los países más civilizados, prácticamente está exterminada, aunque hay casos todavía. Pero en aquel entonces el ser leproso era una cosa importante. Y a ese lugar, mejor dicho, en ese hogar donde vivía ese hombre, me imagino que habrá habido ciertas tensiones. Cuando él se quería acercar a su esposa, cuando le quería besar, cuando le quería contar algo, ella, me imagino, que tomaría alguna distancia, sencillamente por precaución. Pero en ese tiempo, como él estaba en Siria, salió dirigiendo las bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquí está el centro de nuestra atención en esta mañana. ¿Cómo se llama la muchacha? No sé. ¿Cuántos años tenía? Menos todavía. ¿Qué estudios tenía? ¿Qué hacía? ¿Tenía otros hermanitos? No sabemos nada. Pero esta chica marcó algo en la historia, de manera que quedó registrado aquí en la Biblia. Dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la señora de Naamán. ¿Se imaginan la señora de Naamán, un general tan importante? ¿Cómo sería esa señora de Naamán? Si el esposo era importante, ella era importante, aunque las otras la criticaran y dijeran un montón de cosas, pero cuando se reunían las señoras de los militares a tomar el té, no sé qué hacían en aquel entonces, pero me imagino los comentarios y usaste esto, y usaste lo demás allá, y la señora esta tenía siempre la batuta porque era la señora de Naamán. Y esta niña, que no era nadie, era la sirvienta de la señora de Naamán. Como dije, en el trasfondo está todo ese problema de Naamán, un hombre valiente, victorioso, y un problema de lepra. Y nos podemos imaginar todos los problemas que habrá traído eso. Por eso es que no hace mucha falta agregarle más cosas a lo que nuestra imaginación se da, cuando dice, así en forma inmediata, y ésta le dijo a su señora. ¿Qué le dijo? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí podemos imaginar un montón de cosas. No hay aquí un pedido de la señora de consejo a esta niña ni a nadie, porque ella las sabía todas. Sí, era la señora del general Naamán. Pero esta niña veía las cosas que había en el interior de esa casa y cómo se movían las cosas en esa casa. Algo como Dios también sabe cómo se mueven las cosas dentro de nuestra casa. El tratamiento que había entre ellos. Y ella, esta niña, joven seguramente, que no podría entender muchas cosas, ella se dio cuenta que la cosa solamente iba a poder ser resuelta favorablemente si este hombre iba a hablar con el profeta que ella había conocido allá en su tierra natal, no sé cuántos años atrás, pero en que ese profeta seguramente había hablado y ella había entendido el mensaje acerca de Dios. Y podemos decir, sin duda, que esta niña era una verdadera cristiana, porque evidentemente vivía los principios que le habían enseñado.
no en la escuela sabática, porque no sé si en aquel entonces había, estaba la escuela de los profetas, etcétera, pero en su casa, en su hogar, ella había bebido lo que ahora le tocaba poner en práctica. Y acercándose a esta señora, sin titubear, recordemos que los esclavos generalmente, si no le caía bien al dueño, al patrón, eran pasibles de ser muertos directamente. Y esta chica se anima a decirle a la señora algo específico. Si él fuera a ver al profeta, seguramente lo iba a sanar. ¿Qué clase de chica habrá sido esta? Cuando lavaba la loza, en aquel entonces no había detergente, pero me imagino que había que lavar los platos bien lavados, y ella lo hacía así. Cuando barría, tampoco había aspiradora, pero seguramente no tiraba la basura debajo de la alfombra. Y en los rincones y las telarañas y todo lo que hacía esta chica estaba influenciado por la presencia de Dios en el corazón de esta chica. A tal punto que lo que esta chica decía era valedero, era escuchable, era inclusive pasible o era posible de poner en práctica sabiendo que esta chica decía la verdad. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. No dice otra cosa acá la Biblia, pero nos podemos imaginar. A la noche, cuando llegó Naamán, ¿sabes lo que me dijo la chica? ¿Qué te dijo? Que tenés que ir a Samaria. A ver, déjame de hablar, mujer, acabo de venir de la guerra de allá, no quiero hacer más nada. Si fueras a verlo, seguro que pero cállate la boca, me voy a dormir. Y se fue a dormir. Y cada uno durmió para su lado esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando se levantó, ¿te acordás lo que te dije de anoche? No me hables más, por favor. Y se fue. Y a la noche, cuando volvió, ¿pensaste lo que te dije anoche? Por favor, mujer, déjame de molestar. Y así, algunos de ustedes se ríen, pueden ser que hayan encontrado en nuestros días alguna situación parecida en nuestra familia. Cuando a una señora se le pone algo acá en la cabeza, lo va a manifestar de manera que alguna decisión haya que tomar. Y este hombre tomó una decisión. Y creo que gracias a Dios fue la mejor decisión de su vida. ¿Cuál fue la decisión de este hombre? Y aparece aquí en el versículo 4. Todo lo demás es imaginación, pero no podría haber sucedido esto si anteriormente no, creo yo, de esta manera o de algo parecido tendría que haber pasado. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho, ¿quién? Una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto sí que es algo curioso. Así y así dijo una mocosa que trabaja en mi casa, que yo la traje cautiva. Pero hermanos, creo, y no equivocarme, que la fama de esta chica, aún en esas reuniones que hacían entre las señoras de high, digamos, de la sociedad, había trascendido, porque esta chica era diferente, era distinta. Había un espíritu distinto dentro de su vida. El himno, bueno, cuando me miren para acá le voy a decir. El himno 574. Esta chica en su vida, ¿no es cierto? Como cantamos hace un momento, ella estaba mostrando algo. Y ella no decía, mírenme a mí, sino decía, en mi vivir voy a decir que Cristo. Ella todavía no lo conocía a Cristo, ella estaba esperando el Mesías. Pero vamos a aplicarlo a nuestros días. Ella decía, en mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá.
Y en medio de la esclavitud, esta niña, me imagino también que cantaba. Y no cantaba cualquier cosa, sino que cantaba llena de felicidad, mostrando que Jesús estaba en ella. La siguiente estrofa, por favor. Al hablar, ella contaba de Cristo. Y yo creo que este himno debería ser un aliciente para nuestra vida. Y fíjense que aún en las cosas más pequeñas, más insignificantes, como dice la tercera estrofa, hasta en qué ella mostraba que estaba con Jesús. ¿De qué nos reímos nosotros? ¿En qué pasamos largo tiempo mirando o explayándonos? ¿En qué clase de cosas, en qué clase de qué clase de palabras, de pensamientos, de acciones nos hacen reír? O hay muchas que nos hacen reír a carcajadas. De Jesús nunca se dice que rió a carcajadas. Generalmente la carcajada está medio envuelta con alguna cosa de doble sentido. Esta niña vivía una vida sonriente. Su reír, su hablar, su vivir expresaba que Cristo estaba en su corazón. Y el resto de la historia la conocemos. Gracias por el himno. La diferencia estaba en que en la vida de esta chica había alguien que dirigía su vida. Y la diferencia entre nosotros y los demás no es que seamos más lindos, ni que seamos más ricos, ni que seamos más buenos. La única diferencia que puede haber con mi vecina es que Jesús está en mi corazón. Y en mi vivir, en mi reír, en mi hablar, en mi contar, en mi hacer negocios, en mi decir la verdad, todos se van a dar cuenta que Jesús está en mi corazón. Una persona que está con Cristo o que Cristo está en esa persona no puede ser igual. Es diferente, pero es diferente para bien. No es que es perdonad el término, un bicho raro. Al contrario, es alguien a quien los demás tratan de contactarse porque hay algo diferente. En Hechos, el capítulo 4 y el versículo 16. Hechos 4, 16. Hay un versículo muy interesante. Esto tiene que ver con los discípulos. Hechos 4, 13. Hechos 4, 13. Decían: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Ellos no andaban diciendo, miren, yo estuve con Jesús, fíjense cómo somos. No, al hablar, al reír, al conversar, al poner denuedo en las cosas que ellos decían, todos se daban cuenta que habían estado con Jesús. Es que el verdadero cristianismo no es un convencionalismo, es una forma de vida. La señora White dice que donde Jesús pasaba, quedaba una estela de paz, santidad y cambio de carácter. Quizás en nuestros hogares a veces deberíamos cambiar el orden de las virtudes que aparecen aquí. ¿No será que con un mejor carácter de cada uno de los componentes de la familia habrá más santidad en la casa y por lo tanto habrá paz? ¿Por qué en tantos pueblos, tantas naciones no hay paz? Sencillamente porque no hay un cambio de carácter. Y no estoy hablando de un carácter fuerte o de un carácter débil, porque muchas veces tenemos la tendencia a equivocarnos. Porque cuando decimos, yo tengo un carácter fuerte,
estamos confundiendo y deberíamos haber dicho, yo tengo un mal carácter. Ah, ese hombre tiene carácter fuerte. Ser de carácter fuerte, es tener principios claros y mantenerse, aunque se desplomen los cielos, por la justicia. Hay unos versos que algunos de ustedes deben conocer. No son, digamos, sacros, pero dicen así: yo soy así. ¿Y saben cómo sigue? Esa es la filosofía de nuestro Dios. Yo soy así. ¿Y qué le voy a hacer? Nací así y no hay nada que hacer. Y así también vivimos. Oh no, hermanos, no interesa dónde hemos nacido. No interesa si salimos de una ciudad y nos trajeron como esclavos hasta la otra. Ese yo soy así no es algo que puede justificar nuestra mala acción, nuestro mal carácter, nuestra mala forma de vivir. Porque en Colosenses 1, 26 y 27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ustedes saben que hoy Hechos 11, 26, allí en Antioquía, se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Ahí en la última parte, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y no fue justamente como un elogio que se los llamó. Más bien era como una burla. Estos cristianos, estos seguidores del Cristo, estos que dicen que al tercer día iba a resucitar. Pablo mismo, al comienzo de su carrera, era un perseguidor de los cristianos. Y él lo vuelve a repetir varias veces en su carta. No como algo que lo enalteciera, sino al contrario, para mostrar la diferencia que hacía Cristo en su corazón. Ellos vivían lo que hablaban los discípulos, aunque no todos. En Hechos, el capítulo 5, 1 hasta el 10, está el triste relato de Ananías y de Zafira. ¿Se acuerdan? En aquellos primeros años de la iglesia, todos compartían. Y hubo un matrimonio que pensó que iba a ser mejor considerado, supongo yo, por los demás, si ellos daban todo. Y así lo hicieron saber. Todos sabían que ellos habían donado su propiedad para los fines de la iglesia. Y vino el esposo a traer la ofrenda. Y Pedro le habrá preguntado, ¿es todo? Sí, sí, sí. ¿Por qué estás mintiendo? Y Dios en ese momento hizo caer el juicio sobre ese hombre. Al ratito llegó Zafira, quizás para ver cómo estaba la cosa. Y cuando Pedro le hizo la misma pregunta, ella le respondió, se habían puesto de acuerdo. Y el mismo juicio cayó sobre ella. ¿Por qué le estaban mintiendo al Espíritu Santo? Oh hermanos, si Dios hiciera caer los juicios de esa misma manera en nuestros días, creo que no podríamos caminar por las calles. Porque la mentira, el engaño, las medias verdades, es tan común que ya lo tomamos como bueno. Y cualquier cosa que se dice, está bien, pero a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de todo eso. Si hoy Dios hiciera el mismo juicio, no sé si todos los que estamos acá, incluyéndose al que está acá parado, estaríamos dispuestos, estaríamos suficientemente preparados para que el Señor dispusiera de nosotros. Hay algunos ejemplos en la Biblia acerca de cambios por Cristo, positivos. Este es un ejemplo negativo,
pero me gusta más que pensemos en los positivos. Pedro, un apóstol impulsivo, pretencioso, confiado de sí mismo. En Juan 18:25, no pudo, frente a una sierva, no pudo decir que él conocía a Jesús. No pudo sostener. Inclusive él dijo, no conozco a ese hombre. ¿Cómo que no lo conocía? Si él había estado 3 años y medio al lado de Jesús, si él había estado en el monte de la transfiguración, ¿cómo puede decir que no lo conocía? Lo que pasa es que todavía la vida de Pedro no había terminado de ser imbuida totalmente por el Espíritu Santo. Y si seguimos el relato, no quiero hacerlo por falta de tiempo, vemos como al decir no lo conozco, Pedro cruzó su mirada con Jesús. Allí mientras Jesús iba de Herodes a Pilato, por algún lugar pasó Jesús y Pedro no pudo sostenerle la mirada a Jesús. No es que Jesús le dijo, me fallaste. No creo, de ninguna manera. Sino que en esa mirada había tanta paz, había tanto perdón, había tanta misericordia por un hombre prepotente que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y que no era capaz de testificar por Jesús frente a esa niñita. Ustedes saben que hace 3 meses, falleció el pastor Víctor Peto, ¿no es cierto? Yo estuve con él una semana antes porque después viajé. Al mediodía había venido la hija a pedir a Gustavo que hiciera alguna cosa porque los dolores eran insoportables. Así que lo que hicieron fue internarlo. Y allí le dieron una medicación apropiada para la situación en que él estaba. A eso de las 5 de la tarde fuimos a verlo y estaba diferente. O sea, la medicación estaba dando resultado, aunque indudablemente esa medicación no era para mucho tiempo. Y estuvimos conversando agradablemente. Con él hice mi primera campaña de colportaje en Jujuy hace ya 40 y pico de años, es más cerca de los 50 que de los 40. Con él y con su familia hemos tenido durante toda la vida una relación bastante estrecha y nos queremos mucho. Cuando nos íbamos a despedir, le di la mano y no dijimos nada, ni él ni yo. Pero aseguro que Víctor me echó una mirada que no me la voy a poder olvidar en toda la vida. Esas miradas que lo dicen todo. Y realmente no soporté y tuve que salir porque esa era una mirada de despedida. Era la última vez que nos miramos. Yo no sé cómo habrá sido la mirada de Jesús. A mí esa mirada de Víctor, que no era la mirada de Jesús, me conmovió hasta lo más profundo. En el caso de Pedro, que le había fallado a Jesús, esa mirada de perdón, esa mirada de misericordia, yo me imagino que habrá hecho un quebrantamiento interno, a tal punto que la Biblia nos dice que salió y ¿qué hizo? ¿Cuándo lloramos amargamente? Mis nietitos a veces se hacen los que lloran amargamente, pero saben que es bastante fácil, ahora ya que los estamos teniendo más tiempo, darse cuenta cuando hay amargura y cuando hay ficción. Porque cuando quieren un caramelo se ponen a llorar y eso no es un lloro de gran aflicción, de espíritu. El asunto es que no van a tener algo dulce en la boca. Cuando alguien nos mira profundamente,
y nos dice un mensaje, es difícil no entenderlo. Hay miradas que a veces nosotros hacemos y no sabemos. Pensamos que no decimos nada. A mí me pasa, capaz que a algunos de ustedes también, cuando Delia pone la mesa y pone la comida, yo no digo nada, porque siempre lo que me da es bueno. Pero tengo que reconocer que hay cosas que me gustan más y otras menos. Y lo que suelen decir las señoras, ¿y qué pasa hoy? No dije nada. No, eso no te gusta. No dije nada. Y realmente no dije nada. Las semanas que estuve internado en el hospital italiano, me traían una comida que fue lo peor de toda la enfermedad. Sin sal, sin sabor a nada. Un pollo que supongo que lo habían matado ahí nomás. Lo desplumaron un poco, porque hasta plumas algunas tenía. Lo metieron en la cacerola con agua sin sal ni nada, y así me trajeron, me daban una pechuga, que era una cosa tan incomible realmente que me producía falta de ganas de comer. A tal punto que un día uno de los médicos me dijo, ¿le trajeron eso? Sí. No coma eso, me dijo. Eso mismo nos dan a nosotros y eso es incomible. Pruebe otra cosa. Un médico que tenía todavía el sentido del sabor. Una mirada. Con una mirada yo ya sabía qué es lo que me iban a dar de comer. Y esa mirada de Jesús, hermanos, caló en lo profundo de Pedro. Y se produjo una transformación en Pedro. Porque yo quisiera, bueno, enseguida vamos a ver eso. Juan, el otro discípulo, Marcos 3:17, le pone un sobrenombre. Juan, ¿el hijo de quién? ¿Y cómo son los truenos? ¿Ustedes se imaginan cuando Juan hablaba? ¿Qué vocabulario tendría? Él era un pescador en realidad. Y cuando un pez se le enganchaba o se le partía la red, las cosas que diría. Sí, hermanos, hoy día, para aquellos que no están con el Señor, el hablar de cualquier manera ya es una costumbre. Pasen por delante de cualquier colegio a la salida de las niñas especialmente, y una a otra se llama de la misma manera, porque ahora todas se llaman igual. Y los muchachos de la misma manera. Nada más que uno es masculino y otro es femenino. Hemos unificado el nombre de todos. Qué perversión de las cosas que acontecen en nuestros días. Y ese Juan es el que posteriormente llama hijitos en la epístola que él nos escribió. Pablo, otro tipo duro, había perdido permiso para ir a liquidar a los cristianos que estaban en Damasco. Iba con cartas, y no sé si era decreto de suma necesidad o qué clase de decreto era el que tenía, pero la cuestión, él que iba con todo para exterminarlos. Pero hermanos, Pablo tuvo que encontrarse con ese mismo Jesús con el cual se encontró Pedro y se encontró Juan allí en camino a Damasco. Y la luz que vino del cielo lo tiró a la tierra, y allí cuando Pablo estaba comiendo el polvo, allí es donde le empezó a funcionar el cerebro. Y allí es donde, levantando los ojos, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será necesario que nosotros también tengamos que comer el polvo para que de una vez hagamos lo que el Señor quiere que hagamos? Martín Lutero, otro muchacho que tenía un carácter bastante irascible. Hay en un castillo por ahí en Alemania un manchón en una pared que dice la tradición que mientras él estaba, creo que traduciendo la Biblia, se le apareció la imagen del diablo.
Y la reacción del Lutero fue tirarle con el tintero con el cual estaba escribiendo. Y allí quedó la marca. Lutero también tuvo que aprender lo que es estar con el Señor Jesús. ¿Quiénes son los santos? ¿Lutero era santo? ¿Nosotros somos santos? ¿Cuántos santos hay acá? Que levanten la mano, por favor. La felicito, hermano. 2. Hay 2 santos. ¿Y lo demás qué somos? Porque si no somos santos, estamos liquidados. Fíjense lo que dice acá, en Hechos de los Apóstoles. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano y santo el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe, no por vista. Es confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Y vuelvo a preguntar, ¿hay algún santo más acá? ¿Hay alguno que confía en Dios? Saben, hermanos, tenemos el concepto que santo es el que está ahí en una iglesia, ¿no es cierto?, que por supuesto no respira, no ve, no mira. Ese es un santo. Pero acabo de hablar de 3 o 4 santos, que los consideramos santos, ¿y nosotros qué somos? Saben que la Biblia dice que sin santidad ninguno verá a Dios. No vuelvo a preguntar otra vez, pero hagamos un análisis de cómo estamos nosotros ahora. Y ya tengo que ir terminando, pero yo quiero decir una cosa más. La enfermedad que ustedes saben que tuve me ayudó espiritualmente. Mucho, muchísimo. Desde que nací, que voy a la escuela sabática, después fui a la escuela primaria, al colegio, me casé con una chica extraordinaria, trabajé en la obra y demás, pero ahora que estaba frente a la muerte, ahora empieza la cuestión. Porque allí con tanto tiempo para meditar, para orar, para hacer la introspección que siempre decimos que la hacemos y demás, allí es que me di cuenta que a mí me faltaba todavía para estar en comunión con Dios. Y quiero decirles sin presunción, hermanos, que en un momento sentí que yo estaba preparado para recibir o para encontrarme con el Señor cuando Él lo definiera de esa manera. Y es una experiencia que yo los animo a todos. No hace falta llegar a estar ahí en el borde para que cada uno de nosotros haga la introspección necesaria y entregue su vida al Señor. Vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a tener que seguir enojándonos cuando subimos al colectivo. Pero ya lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer como el Señor lo hacía. Hombres sin letras, pero todos se daban cuenta que habían estado con Jesús. En Cuba, sin folletos, sin literatura, donde pueden ir a predicar los hermanos solamente cuando previamente le asignaron el día que puede ir a predicar, y además tienen que mostrar los sermones, qué es lo que van a decir, con 3 días de anticipación. Cuando un casamiento puede ser trunco porque no se pidió la autorización debida o porque hubo alguna denuncia o alguna cosa. Diáconos que no pueden recoger la ofrenda, como nosotros lo vamos a hacer ahora al final del sermón, sino que hay un lugar donde la gente espontáneamente pone su ofrenda. Hay tanto dinero, hermanos, que no saben qué hacer con el dinero en Cuba. Falta jugo de uva para la Santa Cena y no hay dónde ir a conseguir. Pero hay más bautismos
que nunca en la historia. Hay iglesias llenas de santos, como somos nosotros, hermanos, y no tengamos temor de decirlo, porque si hemos entregado la vida al Señor y estamos luchando, somos santos que vivimos. ¿Cuál es nuestra posición frente a la hora que vivimos? ¿Vivimos en santidad o vivimos más o menos? Nadie casi se va a salvar. Esto esténse seguros. Porque Jesús vino e hizo el sacrificio suficiente para que todos nos salvemos del todo. Pero para eso Él tiene que vivir en nuestro corazón. Porque ahora, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la última cita. Uno tras otro los primeros edificadores cayeron a manos del enemigo. Esteban fue apedreado. Pedro crucificado. Y dice la tradición que cabeza abajo porque consideró demasiado honor ser sacrificado como Jesús. Santiago muerto por la espada. Pablo fue decapitado. Juan desterrado. Y así podemos ir con la lista. A pesar de ello, fíjense lo que dice acá, la iglesia crecía. Nuevos obreros tomaban el lugar de los que caían y piedra tras piedra se colocaba en el edificio y así lentamente se levantaba el templo de la iglesia de Dios. ¿Será que tendrá que venir nuevamente la lucha? ¿Tendrá que venir el fuego? Cuando más fuego hay, ¿no es cierto? Es porque la llama está creciendo fuertemente. ¿Será que el fuego que una vez nosotros sentimos ya no lo estamos sintiendo tan fuerte y pensamos que bueno, todavía falta, total? Sí, el juicio investigador del cual estuvimos estudiando estos días, sí, pero todavía falta para la venida del Señor. Hermanos, esta semana en Uruguay, un joven estudiante de teología que vivía con su colombiano, que vivía en Puigari, con su mamá y su hermana, junto con 2 otras hermanas que iban para ser bautizadas. Iba manejando el pastor, día de lluvia, el auto patinó y se dieron contra un obstáculo. Solamente el pastor está debatiéndose entre la vida y la muerte. Los demás ya no tienen oportunidad de cambiar su vida. Ya no tienen oportunidad. Era antes de eso. Y termino con el versículo que aparece en Josué, el capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y la última parte, punto y coma, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos bendiga. Le agradecemos a Roberto y le agradecemos a Dios el mensaje de esta mañana. Ustedes saben que es una emoción poder ser